Perfecto. Muy bien, hermanos. Como ya había hecho un pequeño preámbulo, hoy vamos a estudiar la segunda parashá de nuestra bendita Torá, la segunda parashá que se llama Noah, que es la forma como decimos Noé en hebreo. Noé, en su idioma original, dice Noah. Noah. Muy bien, es interesante porque vamos a leer en Génesis capítulo 6. Vamos a dirigirnos allá. En el capítulo 6 vamos a encontrar en el versículo, vamos a leer desde el 1. ¿De acuerdo? La parashá empieza en el 6:9, pero vamos a leer desde el 6:8. ¿Ya? Muy bien. La parashá empieza en el 6:9, pero vamos a leer desde el 6:8 para ver qué es lo que pasó. Aquí dice: y Noé halló gracia en ojos de Hashem. Hashem, cuando aquí decimos Hashem, nos estamos refiriendo a Dios. ¿De acuerdo? Es una forma como decimos Dios, aparte de decir Adonai, también lo habrán escuchado. Adonai es un nombre propio, significa el Señor, y así aparece en la Torá. Entonces, ¿qué está diciendo? Que hay un contexto, ahora sí vamos a leer en el 6:1, y dice así, en el 6:1: y ocurrió que empezó el hombre a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y las hijas fueron nacidas para ellos, o sea, tuvieron hijas, ¿cierto? Y vieron los hijos de los Elohim, ¿de acuerdo? Los hijos de los Elohim. Allí vamos a continuar prácticamente parte de la enseñanza del Shabbat pasado, donde nos quedó colgando por el tiempo estudiar la palabra Elohim. ¿De acuerdo? Entonces hoy va a ser un momento oportuno para estudiar esta palabra. Elohim es otra palabra que usamos para decir en general Dios, pero tiene otros significados. Es importante que los entendamos hoy para que quitemos también al mismo tiempo algunas creencias que se han tejido alrededor de este pasaje. Precisamente dice los hijos de Dios. ¿Cuáles son hijos de Dios? Mira lo que dice, porque sonaría muy extraño en español. Dice: y aconteció que los hijos de Dios vieron a las hijas de el hombre que estaban bien, estaban bien. Aquí dice estaban bien, y tomaron para ellos mujeres de todo lo que escogieron. ¿Ya? De todo lo que escogieron. Y puede ser bajado. Después dice: y dijo Adonai: no contenderá mi espíritu, o sea, mi poder, contra el hombre para siempre, puesto que él es carne, y sus días serán 120 días. 120 años. Allí cuando dice esa sentencia, que serán 120 años, está hablando desde ese momento hasta cuando viniera el diluvio. Iban a pasar 120 años. Para que se den cuenta lo paciente que es Dios. Cuando dice ahí, porque si eso lo entendemos de otra manera, de que Dios dijo de que todos los hombres iban a vivir 120 años, entonces Dios ya estaría quedando mal. Porque hoy apurado llegamos a los 80, a los 90. Entonces cuando dice, serán sus días, ¿verdad? Serán sus días 120 años, quiere decir que es el plazo que le doy desde hoy hasta cuando venga el diluvio. Es decir, que el arca tardó alrededor de 120 años en ser construida. Pero no porque se los echara en realidad, sino porque fue el tiempo, como dice en el Nuevo Testamento, en Pedro, que Noé fuese pregonero de justicia. Noé, en tanto que se iba construyendo el arca, cada tabla, por decirlo así, cada clavo, era una predicación. Y estuvo trabajando, ustedes saben, 120 años. Hasta que ya llegó el momento en el que el arca se cerró.
y no hubo oportunidad para que nadie entrara. Pero durante 120 años, piense que quizás es el mayor tiempo de duración de una predicación, porque casi todos los profetas de Israel y Moisés inclusive fueron 40 años. 40 años sirviendo al Señor. Jeremías sirvió 40 años, Moisés sirvió 40 años, David reinó 40 años, Salomón lo mismo. Casi todos los grandes siervos del Señor han reinado o han ministrado 40 años. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una primera aclaración que hay que hacer. Los 120 años se refiere de caras al diluvio. Quiere decir desde ahí que ya durante todo ese tiempo, todas esas personas tuvieron tiempo de escuchar, ¿cierto? Y de ser llamadas. Entonces, miren lo que sigue diciendo. Los caídos, en el versículo 4, ahí dice gigante en español, pero en hebreo dice nefilim o nefileo, dice ahí, no lo traducen. Los nefilim en realidad se refiere a los caídos. Los caídos estuvieron en la tierra en aquellos días y también después de ello, los cuales vinieron los hijos de Dios, de los Elohim, a las hijas del hombre y les parieron para ellos, y estos son los que vinieron a ser los fuertes, los valientes, que desde siempre fueron hombres de renombre. Miren lo que viene a continuación en el 5. Y vio Adonai que abundante era la maldad del hombre en la tierra, y toda formación de pensamiento de su corazón solo era el mal todo el día. Solo era el mal. Ahí se está constatando la mentira de Satanás. Cuando Satanás le dijo al hombre, o le vendió la oferta de que si come este fruto podrás saber el bien y el mal, era una gran mentira. Por eso Jesús dijo que Él es padre de mentiras desde el principio, ¿verdad? Homicida. Nunca fue verdad eso de que ese árbol pudieras tú conocer el bien y el mal. Eso fue una gran mentira, y de hecho está mal traducido también, porque si nos devolvemos un poquito vale la pena aclarar esa traducción. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, donde Dios aparentemente se sorprende, ¿cierto? En el 3:22, es una traducción complicada, está muy mal vertida. ¿Cómo dice? A ver si hay alguna versión que lo haya reivindicado. En el 3:22. Y dijo Dios: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Hasta ahí. Eso no está bien. ¿Hay otra traducción? ¿Todas dicen igual? Y de la costilla No. 3:22. 3:22. 3:22. Sí. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Está mal. No está bien. Ha habido un error y es muy básico. Pero lamentablemente a veces el traductor como que pasa por encima del idioma y no tiene nada que ver. En hebreo dice correctamente eso. Y dijo Adonai Dios: he aquí, este Adán era como uno de nosotros antes de conocer el bien y el mal. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios no conoce el mal. ¿Ya? Él no lo conoce más. De hecho, eso afirmaría la mentira. Afirmaría que el diablo sí tenía razón. Dijo verdad, porque la pregunta sería, entonces, ¿dónde estuvo la mentira del diablo? Porque Claro. la gente coge la parte más corta, la Claro. mentira, no, serán como Dios. Pero es que la frase del diablo es Conocer. el ser como Dios significa conocer el bien y el mal. ¿Y qué está diciéndonos ya la generación de Noé? No había pasado mucho tiempo, 10 generaciones, desde Adán hasta Noé, y ya dice que toda la formación de pensamientos de su corazón, del hombre, eran solo el mal, todo el día. Quiere decir que lo que había de Dios, cuando Dios vio al hombre y le dijo, está bien, todo eso se erradicó. Nos está enseñando que no es compatible el bien con el mal. Y eso lo repite el Nuevo Testamento en Corintios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No puede verter agua dulce y agua amarga. Claro, De no una puede. manera. El árbol bueno no da fruto malo y el árbol malo no da fruto bueno. Es una mentira. ¿Cierto? Entonces aquí dice eso. Era solo el mal. Solo el mal.
¿De acuerdo? Y mire lo que dice a continuación, que es otro verso polémico que también está como mal traducido. Bueno, ¿qué dice a continuación? El verso 6. Ahora pues, ¿cuál? En el 6:6 Ah, 6:6. de Génesis, sí. Te devolví. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Sigue. Y dijo Adonai, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado después, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Y después qué sigue? Pero no halló gracia ante los ojos de Adonai. Ok, ese versículo final es clave para traducir correctamente los anteriores, porque ahí no se tiene que traducir y se arrepintió Adonai, porque como bien dice en otra parte, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se Número. ¿Ya? Tres números. ¿Qué ocurre? Que ahí está mal. Ahí lo que está diciendo es que Dios halló consuelo. Dice, y Dios halló consuelo porque hizo al hombre en la tierra. Ojo, es la primera, dice. Y aunque le pesó en su corazón, dijo Adonai, borraré a este hombre que creé de sobre la faz de la tierra, desde Adán hasta la bestia, hasta el que se arrastra y las aves del cielo, porque ya fui consolado cuando lo hice. Ojo. ¿Y qué significaría ahí la palabra consolado? Ya la vamos a ver. Recordemos que en la clase pasada habíamos visto 3 instancias en la obra de Dios. ¿Cuáles eran? Creación, formación y arreglo. y hechura. Creación, formación y hechura. ¿De acuerdo? ¿Sí lo recordamos? ¿Qué pasa? Dice, a este hombre yo lo creé y lo voy a borrar, pero ya fui consolado porque lo hice. Quiere decir de que a pesar de que este hombre presente de esa generación, de esas 10 generaciones, estaba echada a perder, Dios se había consolado con ver su obra terminada en el futuro. ¿Me explico? ¿Está clara la idea? Él dijo, mejor, como dice en otra parte del profeta, mejor escondo mi rostro y no veo y me concentro acá en lo que yo iba a hacer. ¿Ya? ¿Me explico? Si me pongo a detallar esto, me amargaría, etcétera, etcétera. Mejor, ¿sabes qué? Dejemos aquí y yo me concentro en lo que voy a hacer a futuro. Y Dios se encarga de hacer las cosas. Entonces, esa es la importancia del hacer. Por eso habíamos enseñado en la clase anterior que formar, cuando dice que Dios formó al hombre, esto implicaba una elección. Una elección que implica un juramento y que ese juramento está relacionado con Dios mismo. ¿Ya? ¿Por qué? No podemos llegar a decir, por el propio testimonio de la Escritura, que Noé era justo y perfecto y que por eso Dios lo eligió. Al contrario, en el profeta Ezequiel capítulo 13, versículo 13, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Ezequiel 13:13. Un juramento de equipo. Ya vamos a ver ahora en Hebreos Ezequiel 13:13. Por tanto, así ha dicho Adonai el Señor, haré que la rompa. No, 14:14 será. 13:13 le dije. Sí, o lee 14:14. Así devastaré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto y la echaré a tierra y será descubierto su cimiento. 14:14. Sí, yo leyendo 14. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones. Ese es. Pero aquí dijo 14:14. Sí. Léalo, hermano. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Adonai el Señor. Siga. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras,
y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Adonai el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Muy bien. O sea que ellos, a pesar de ser, entre comillas, los 3 hombres más justos de la Biblia, hipotéticamente, Dios está poniendo una situación hipotética. ¿Por qué? Porque es claro que lo dice el Nuevo Testamento que por obras nadie se salva. ¿Ya? Por eso que dice, y halló Noé gracia en los ojos de Dios. Si no hubiese hallado gracia, la gracia emana de la elección, emana del juramento y emana de la esencia de Dios. ¿Por qué? Cuando Dios creó a Adán, ya él sabía que Adán iba a pecar. Entonces, ¿por qué lo creó? Porque es que, como dice en el Nuevo Testamento, su poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Adán fue creado sin el Espíritu Santo. No tenía, por eso fue bueno y no perfecto. Por eso la carta a los Hebreos hace énfasis en la perfección. La palabra clave de la carta a los Hebreos es la perfección. Porque dice que el sacerdocio levítico no pudo perfeccionar a nadie. Porque tú llevabas un sacrificio y salías con la misma conciencia de querer pecar otra vez. En cambio hoy, cuando ha venido el sacrificio perfecto, nuestro Señor Yahushua Mashiach, Jesucristo, y ha limpiado nuestros corazones de mala conciencia, nos hace aptos para no reincidir y no practicar el pecado de la manera como lo hacíamos antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo es por gracia, por la elección. Vamos a leer en Romanos capítulo 9, por favor, para que entendamos que es por el llamamiento de Dios que ocurren todas las cosas. 9. Ya le digo. Desde el 9, desde el 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, Sí. que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sí. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, Amén. ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Amén. Por eso Dios, cuando creó al hombre, luego dice que lo formó. La formación implica que de esta misma masa Él tomaría una parte para hacer un florero. ¿Me explico? Vamos a hacerlo gráficamente. Aquí tenemos un cubo de arcilla, que es una masa, y si tú eres un alfarero y vas a hacer un florero, ¿qué tienes que hacer? Mundial. Pero escoges. Escoges una parte, ¿cierto? Esta parte que has escogido, ¿verdad? Esta parte que has escogido se va al torno Ya es una y figura. aquí sale el florero, ¿cierto? Entonces, esta masa somos todos nosotros, los seres humanos que nacemos a diario desde la creación. Pero este florero en formación es esto que Dios se propuso hacer por elección, por juramento, por amor a sí mismo.
Entonces, todos nosotros que somos llamados de esta masa que es la humanidad, somos llamados por la gracia de Dios. Porque somos iguales que el resto, quizás hasta peores. ¿Verdad? ¿Qué es lo que mandó a hacer Dios al profeta Jeremías? Le dijo, ve a la casa del alfarero y mira lo que hace el alfarero. Hacía vasija, tenía burbujitas de aire, venía el alfarero, ¡prac!, y la partía y la volvía a hacer. Porque está ya en las manos del alfarero. ¿De acuerdo? ¿Quién es el alfarero? Dios. Entonces, por eso hay una formación. Cuando habla de formación, quiere decir que hay implícita una elección, y la elección es por promesa, por juramento. ¿A dónde vamos? Si Dios no hubiese hecho esta elección de formar en el hombre su carácter, el hombre habría sido todo reo de juicio. Quiere decir que Dios no se habría consolado con la obra que él había visto a futuro, y Noé no hubiese hallado gracia. No, y sería incierta. Sería incierta. Claro. Porque si estaba sujeta a la elección del hombre, pues no podía determinarse si iba a llegar a la perfección. Exactamente. ¿Ya? Claro. Tenía que depender todo de las manos de Dios. Es que me llama la atención algo, porque él resalta a los 3 varones estos, ¿ya? Pero Pablo aquí dice, es importante porque lo que le dice, bueno, pero si estos 3 hombres llegaron a ser justos en toda la tierra, parece que el hombre puede llegar a ser justo. Si ellos pudiera, por cualquier otro ser humano podía hacerlo. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué entonces no se podían justificar a ellos por su justicia? Claro. Ya me explico. Pero fíjate que Pablo aquí ahora dice que la elección no está basada entre el bien o el mal, porque dice, no habían nacido, ni habían hecho lo bueno, ni habían hecho lo malo. Es decir, que la elección no está basada en lo bueno o lo malo que sea el ser humano. Si eres bueno como Noé, o sea, si eres justo como Noé, como Job y Daniel, Noé, si te tienes que gloriar, no serías delante de Dios, porque tu elección es por gracia. Claro, amén. Por eso, repito, el verso termina diciendo, y Noé halló gracia en los ojos de Adonai. ¿Ya? Halló gracia. No era porque fuera justo, no fue porque fuera bueno, no fue porque fuera el más recto, ¿cierto? Pudo haber hecho de todo, pero por encima está el llamado de Dios. Por eso es que dice que Dios se consoló con el hombre que había hecho. Ojo, está hablando del futuro, no del presente que es la creación. Dice, este hombre que cree está en nada. Me consuelo con el futuro. Y el futuro hizo que Noé hallara gracia en los ojos de Dios. Dígame, hermano Cristian. En Génesis 3:22. Dígalo. Y dijo Adonai, y aquí el hombre era como uno de nosotros, Sí. antes de conocer el bien y el mal. Sí. Porque habla en plural, porque era uno como de nosotros. Era Lo como dice. uno de nosotros. Quien habla ahí es Adonai. Sí, le está hablando pues como A él le hablaba, pareciera que le hablaba primero a alguien. Le dice, este hombre que creamos, este primer hombre, era como uno de nosotros, como si el redactor supiese que Adonai le estuviese hablando a otro. Él, como nosotros, es plural, porque es el texto. Siempre se Y lo dice, no era como la suprema, como el eterno, como yo. Por eso, siempre se ha dicho que en lengua plural, eso se llama Leshon Kavod, lengua de honra, es decir, majestático, es decir, que se habla en plural porque está convocando a todo su poder y a todas las huestes celestiales. Por eso dice que los ángeles anhelan mirar la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Dice que era como uno de nosotros, quiere decir como uno de los incorruptibles, porque a partir de ese incluye momento, la creación incorruptible. claro, Pero es que está hablando, es que no puede ser como creación, es que es él mismo en sí mismo como tal. En la mayéutica no, es que no entiende. Estamos hablando de los ángeles, porque automáticamente cuando Adán conoce el mal,
automáticamente deja de conocer el bien. Queda en corrupción. Queda en corrupción. El mal es sinónimo de desorden, ya lo habíamos visto en la clase pasada. Exacto, el desorden, ¿verdad? La desorganización, los escombros que habíamos hablado. Eso es el mal. Entonces el bien queda de este lado como lo incorruptible. Los ángeles, todos los seres celestiales. Entonces cuando dice como uno de nosotros, quiere decir los que estamos de este lado del bien, no los que están de aquel lado del mal. ¿Me explico? ¿Y a quién se refiere ahí? ¿A quién? A él y a los ángeles. ¿Me explico? Está hablando de él y los ángeles. Que él creó. Y en esta conversación también incluye a los ángeles. Claro. Eso así lo entendió Rashi, lo entendió Malbim, que son los principales comentaristas, y Ibn Ezra es otro comentarista. Pasa que eso O sea, que material el redactor incluye a Adonai y a los ángeles. Y a esa es la pregunta. Adonai Claro, como el creador. como Bereshit, como el Claro. principio de la sabiduría, Exacto. más los ángeles que están Más alrededor. los ángeles. Que son incorruptos también. Correcto. Así es. Muy bien, entonces estamos viendo es que no es que Dios se haya arrepentido de crear al hombre, al contrario, Dios se consoló a sí mismo con su propósito, ¿de acuerdo? Se consoló a sí mismo con su propósito. Eso es como lo vemos en toda la escritura. Por ejemplo, en Ezequiel 16, cuando se habla de los orígenes de Israel, dice Ezequiel que Dios vio a Israel como una bebé sangrienta, abandonada. Dice, nadie te saló con sal, ni te envolvieron en pañales, ni nada. Y yo te recogí, te cambié, te adorné, te puse hasta lo alto y todo. ¿Y qué hiciste tú? Te fuiste con los extranjeros. Y sin embargo, Dios no dijo, bueno, te fuiste y perdiste, hablamos y me voy con otro pueblo. Perdiste la herencia. Ya perdiste conmigo. Dios no dijo eso. Dios no, yo te voy a ir a buscar y te voy a hablar al corazón y te voy a traer de vuelta. Aleluya. Porque eres mía, le digo eso. Así es. Ya, fíjense Así ustedes. es, Señor. Impresionante ese amor de Dios. Sí, sí, sí. ¿Ya? Si Él actuara como nosotros, hace rato nos hubiera dejado. Ya. ¿Me explico? Hace rato nos hubiera dejado. No soportamos los rebeldes. Él los había sacado de Egipto con señales y prodigios, acababa de abrir el mar, y ¿qué fue lo que hicieron? Un becerro enseguida. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Exacto. O sea, ¿qué motivaba a Dios a perseverar con ellos, Claro. a un pueblo rebelde y contumaz? Consumaz y rebelde. ¿Qué lo motivaba y qué lo consolaba? La hechura que había al final. Vamos a leer, por ejemplo, Isaías, libro de Isaías, capítulo, ya les digo, bueno, se me acuerdo acá, casi aquí no lo tengo. Isaías 62, creo que es donde dice, estos son renuevos de mi plantío para yo ser glorificado. En Jeremías también está. Dice, tu pueblo, todos ellos son justos, para siempre heredarán la tierra. Isaías 61:3. Léalo, hermano. Yo lo uso. Plantío nuevo allá. 61:3. Claro. Desde el principio. Sí. Claro, mejor. Desde el 1, 61:1. El Espíritu de Adonai, el Señor está sobre mí, porque me ungió Adonai. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena nueva, de la buena voluntad de Adonai, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Pero Más- ese no es. Ya, y termina diciendo, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso es parecido, pero el que yo digo está en otra porción que dice, tu pueblo, todos ellos son justos, por siempre heredarán la tierra, son renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para yo ser glorificado. Entonces, esa es la que está en ¿De Jeremías. acuerdo? Eso es Isaías capítulo 65, 66. No me acuerdo ahora, que se me vino ahora a la mente. Pero es un verso que nos ayuda a corroborar que es la hechura de Dios, el propósito de Dios, su objetivo final, el que lo ha mantenido aferrado a la idea de transformarnos. ¿Por qué? Esta hechura es ¿quién?
el hombre perfecto. ¿De acuerdo? Porque aquí está un Adán creado del polvo de la tierra sin Espíritu Santo. Y aquí vemos un Adán no de esta creación, no del polvo de la tierra y con el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque esta es la hechura final. De hecho, cuando el Señor nos resucite o venga y seamos transformados, nosotros no vamos a seguir siendo polvo de la tierra. ¿De acuerdo? Vamos a ser hechura suya. Por eso dice obra de mis manos, para yo ser glorificado. Me gustaría que encontraran ese pasaje, por favor. Creo que Isaías 65, 66. Eli, esta es una pregunta. La palabra que aparece aquí en la traducción como se arrepintió el Señor, es diferente a la otra que utiliza como que cuando tengan las nociones se arrepienten y no vuelvan. Sí, es totalmente diferente, claro. Porque es que la raíz en hebreo para la palabra arrepentimiento es la raíz shav, de donde viene la palabra tshuvah, que es arrepentimiento, muy famosa, ya muchos la conocen. Tshuvah o teshuvah le conocen algunos. La raíz es shav y acá la raíz es naham. Por ejemplo, ¿dónde sale esta raíz cuando dice Isaías 40? Nahamu, nahamu a mí, consolad, consolad a mi pueblo. Dice nahamu, nahamu, nahamu a mí. Entonces de ahí sale la palabra tanhumá, que es consolación. Tanhumá, que es consolación. Es Naham. Isaías 60:21. Léalo, hermano. Naham. Sí, naham. Y tu Es pueblo, la que aparece en Génesis. Sí, y tu pueblo, todos ellos serán justos. ese es. Para siempre heredarán la tierra. Ese es. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarlo. Fíjense ustedes. Siga leyendo, hermano. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Adonai. A su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Fíjense ustedes. En su tiempo la apresuraré. Cuando dice en su tiempo la apresuraré, los judíos en el siglo I entendían que él se iba a encargar de llevar a materializar eso. 21. Se implicaba que Dios mismo iba a estar involucrado en eso. Fíjense ustedes. Y por eso Jesús vino aquí como Immanuel, como Dios con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces repitamos. Dios se consuela en el hombre que hizo. Ya en la mente de Dios está el proyecto terminado, que empezó por aquí, hizo una lección y terminaría acá. Pero en esta primera etapa ya se había echado a perder. Dios no renunció a su idea. Dios no dijo, bueno, lo voy a acabar porque hubiera acabado hasta Noé. Pero como Él tenía pensado una obra magnífica, dijo, me basta elegir a uno acá. Y no eligió a uno, eligió a 8. ¿Cierto? Porque no fue Noé solo. Dijo, entra tú, tu esposa, tus 3 hijos y las mujeres de ellos. Se salvaron 8 personas. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Eso lo dice segunda de Pedro 3:19 es. Vamos a buscarlo. Y hay otro pasaje que ahí está un poco complicado. Primera de Pedro 3:19. Vamos a leerlo. Miren que el escritor es impresionante porque hace un paso, una transición desde aquel diluvio donde hubo destrucción y juicio y lo compara con el bautismo de hoy. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Bueno, un momentito, vamos a aclarar. Ese verso no dice así. Ese verso no dice que en el cual fue y le predicó a los espíritus encarcelados, porque no hay espíritu y no hay espíritus encarcelados. Lo que está diciendo es que Enoc, en ese mismo ánimo, fue y le predicó a los de su tiempo, aun cuando la paciencia de Dios esperó hasta los días de Noé. ¿Cuántos días esperó? 10 generaciones. Enoc estuvo antes de Noé, y desde Enoc empezó a pregonar justicia, y solo hasta Noé vino el diluvio. ¿De acuerdo? Entonces ahí nos dice que Jesús fue en el Espíritu y le predicó en el Espíritu a las almas encarceladas, a los espíritus encarcelados. Ahí no dice eso. Lastimosamente lo han traducido así. Todo el mundo se imagina que hay un infierno donde hay espíritus allá atormentados. Eso va a ser a futuro.
y no va a ser espíritu, van a ser cuerpos físicos, ¿verdad? No hay tal cosa como que un espíritu etéreo que se va. ¿Ya? En errores será. ¿Cómo? Encarcelado en error. No, ahí lo que está diciendo es mentes cautivas. O sea, Enoc fue en ese espíritu del Mesías y le predicó a las mentes cautivas, De su ¿verdad? generación. A su generación. 1 Pedro 3:19. De hecho, el mismo texto dice que eso fue mientras se preparaba el arca. Exacto. No, es que él lo dice, Siga leyendo. Ajá. ¿Sigo leyendo Sí, igual? ahí es que sigue a continuación. Fueron salvados por agua. Ahora, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se celebraba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ojo, fueron salvadas, está en voz pasiva. Ellos no se salvaron, porque la idea de hacer el arca no fue de Noé. La idea no le salió de su corazón, ni a sus hijos. Fueron salvados, es voz pasiva. Quiere decir que hay un sujeto que actuó sobre ellos. ¿De acuerdo? Por eso dice, fueron salvados. Siga leyendo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, que habiendo subido al cielo está a la diestra y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Perfecto. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en aquel entonces Noé y su familia fueron salvados. Fueron salvados, está en voz pasiva. Ellos no se salvaron a sí mismos. Que fíjense lo que dice a continuación ahora la parashá de Noé. No, la pregunta me hundiendo un poquito al pasaje anterior. ¿Saben dónde estaría la ambigüedad? Ajá. Cuando pasa el 18 al 19. Porque el 18 viene hablando que Cristo padeció, ¿verdad? Ajá. Una sola vez por el pecado, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne o por la carne, pero Verificado por el poder de Dios. verificado por el poder de Dios. Entonces, como dice, en el cual también, entonces aquí sería en el cual. ¿Quién sería el En cual? el cual Enoc. Enoc. En el cual ¿cómo empalmado con Porque Enoc aparece en manuscritos antiguos griegos, que aparece ese nombre allí. Ah, es que en manuscritos más antiguos aparece Enoc. Aparece Enoc. Porque ¿Cómo según, qué? ¿Cómo aparece como qué? o sea, lo que pasa es que allí, digamos, Enoc en griego se escribe Enoque, digámoslo así. Vamos a hacer la similitud. Entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna manera a alguien se le ocurrió partir ese nombre en 3 pedazos. Y ahí se entiende entonces en el cual también. Resulta que no se tiene que partir en 3, es un solo nombre, Enoc. ¿Ya? Ese nombre es en hebreo. Enoc aquí se escribe en griego. Griego. En hebreo es Hanoch. Pero eso sí es distinto, eso son las cosas que uno no termina de. O sea, No, eso sería una crítica textual, Eso por es eso, crítica textual. la crítica textual ahí, En el cual. pero es en griego. por eso, pero ese video sí le quedó ardiendo. O sea, el problema de cómo leyeron eso, de pronto pensaron que eran 3 palabras distintas. El problema, hay que entender algo, hermano. Al igual que el hebreo, todos sabemos que el antiguo hebreo no estaba, la escritura no era separada, Exactamente. todo era pegado. E igual el griego no tenía como que comas, Y entiende ni punto y coma. exacto, Y acento. no tenían separaciones, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que es posible que esa ambigüedad surja de ahí, de una mala lectura o separación de la palabra. Pero es que se supone que está hablando de alguien que hizo una actuación, no de un aspecto ambiental, ¿o no es? ¿Cómo dice? No, que porque suprimimos un nombre, porque si lo No es que lo hayan suprimido, es que partieron Pero la como dice palabra. Orlando, y es una crítica que se Se pone partió la errada. palabra. Sí, no es que haya un error en el texto griego, sino que en la partidura está... Salieron 3 palabras, entonces en vez de leer Enoc fue y predicó a la mente cautiva, entonces colocaron fue en el cual también fue y predicó. Como si viniera del texto Como si anterior. No, si viniera el sujeto fuera el Mesías. anterior. Exacto, como si fuera de su Pero, Claro, pero aún así tampoco sería en realidad porque el anterior dice, siendo la verdad muerto en la carne, ¿de quién?
de Jesús, Ajá. pero vivificado en el Espíritu, punto. Punto. Enoc, esto es otro punto. Ese es otro. Enoch fue y predicó, Fue ¿verdad? prédico a la gente de su momento Claro. que estaba enseguecida. Claro. ¿Ya ves? Este es otro tema. Ese es otro tema aparte. No tiene nada que ver. No tiene nada que Lo que, ver. lo que sí tendría en común es que en ese mismo ánimo que fue Jesús y fue muerto en la carne, padeció los vituperios y todo, en ese mismo ánimo, Eso es lo que él está Enoch comentando. fue y predicó a las mentes cautivas. ¿De acuerdo? O sea, en ese mismo, como Los dice, padecimientos del como, Mesías. exacto, como dice en Lucas, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. El espíritu es decir, el poder de Elías. ¿Ya? Entonces, en ese mismo ánimo, así como Elías predicó, hizo prodigio acá, en ese mismo ánimo, Juan iba a venir a predicar acerca del Mesías. Pero ni era la reencarnación, ni la encarnación, ni nada de esas cosas. ¿Ya? Entonces aquí pasó eso. Está diciendo, hombre, Enoch también fue y predicó a la mente cautiva en ese mismo ánimo. Por eso dice otra parte, armaos vosotros del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, Me parece. el cual siendo en Claro. forma de Dios no tuvo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo. Es una invitación a que sigamos las pisadas de él. De sufrir los Y a sufrir los padecimientos. vituperios, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Miren lo que dice a continuación la parashá para ir terminando. Entonces, dice el verso 9, que aquí viene algo importante para entender el mensaje final de este pasaje. Estas son las genealogías o nacimientos de Noé. Noé era un hombre tzadik. Tzadik y tamim. Bien, entonces ahí traducen justo. Ahí traducen justo. La palabra tzadik lo han traducido como justo. Pero esta palabra tiene un significado mucho más exacto que es justificado. Y tamim, que es perfecto, significa íntegro, Pero no estaría en voz pasiva. justificado. Por eso, y en hebreo esa palabra está en voz pasiva. Claro, porque es un participio pasivo. Ah, es un participio. Claro, participio pasivo. Mírela en hebreo, por favor. Tzadik, participio pasivo del origen arameo. ¿Ya? Tzadik. ¿Ya? Como Mashiach, etcétera, como Asir, son familias de esta categoría. El tzadik es una palabra que está en participio pasivo. Entonces, por eso ha de traducirse mejor como justificado. Por eso encaja cuando tú lees en Habacuc, tzadik be'emunati yehye, el justificado por mi fidelidad vivirá. Pero acá en español traduce el justo por la fe vivirá. Entonces, cualquiera se cree justo en su propia opinión y por Y en su su propia propia fe fe. y ya va a vivir. Y arma su propia fe. Y arma su propia fe. Resulta que no, todo esto es pasivo. Tzadik be'emunati yehye, el justificado por mi fidelidad vivirá. Fíjense, claro, porque no hay otro. El que justifica es Yehoshua HaMashiach. Amén. Entonces por eso dice que Noé fue un hombre tzadik, justificado. Y también íntegro, ¿verdad? En su generación, con Dios caminaba Noé. Ahí está. Es justificado e íntegro porque caminaba con Dios. Ya. Ponme el corazón de Dios. ¿Perdón? Como David. No, es que cuando dice, es otro pasaje muy curioso. Aquí la gente cuando dice, era un hombre conforme al corazón de Dios, pareciera que la gente entendiera que David era bueno. Y tú lees y encuentras un David. Resulta que cuando dice que era conforme al corazón de Dios, quiere decir que era Dios el que lo había elegido. Porque el pueblo había elegido a Shaul. Y Shaul no era conforme a lo que Dios había propuesto. Porque a Shaul lo eligieron por ser el más alto, el más fornido. ¿Ya? En cambio, cuando llamaron a David, lo llamaron porque Dios era el que quería elegir. No porque fuera bueno. De hecho, cuando Samuel después que le presentaron a todos los hijos, Dios le dijo. no, vio a uno de los hijos de Isaí Claro. con estatura y porte y pensó que era uno de ellos, y resulta que la voz del Señor le dice, no mire lo que mira Claro.
El hombre. Adonai mira más allá, ¿verdad? Muy bien, entonces para terminar en esta explicación, vamos a seguir leyendo y vamos a terminar hablando de lo que es la palabra Elohim. ¿Y por qué también? También significa íntegro. También significa que reúne todo lo que Dios había propuesto reunir. Tamim. ¿Ya? Viene de tam, que es íntegro. Dios había tallado en él. Dios había tallado en él su propósito. ¿Ya? Nosotros somos tzadikim. Tzadikim, claro. Somos tzadikim, porque Él nos ha justificado. Por eso es que somos tzadikim, por eso es que podemos llegar a ser temimim. Miren de que el Salmo 119.1 dice, Ashrei temimei derech, dice, felices son los perfectos de camino. ¿Quiénes son? Los que andan en la Torah de Hashem. ¿Ya? Entonces, ser tamim significa andar en la Torah de Hashem. ¿De acuerdo? Eso es lo que es ser íntegro. Porque el Salmo 119 lo está definiendo, sin lugar a dudas. Felices son los íntegros de camino, es decir, los que andan en la Torah de Hashem. Eso es ser íntegro. Íntegro va más allá de ser honesto, de ser leal, de ser franco, etc. Íntegro estrictamente está relacionado con andar dentro de las palabras de la Torah. Pues tú puedes tener buenos civiles en el mundo que no son corruptos, son francos, honestos, son caritativos y todo, pero le presentas un mandamiento de la Torah y enseguida patina. Entonces ya te das cuenta que no son tan íntegros delante de Dios como lo pudieran ser a ojos humanos. ¿Me explico? Claro, pues tú vienes y le dices, oye, tú sabías que no se puede comer cerdo, ¿verdad? No, pero eso ya, ahí se le acabó su... No, eso está derogado. Ya, todo eso es abogado, ya estoy bajo la ley, etcétera, etcétera. Claro, porque su integridad humana llega hasta cuando se enfrenta a los mandamientos de Dios. A la obediencia. Claro, a la obediencia. Entonces la integridad de la que habla la Escritura es andar en la Torah de Hashem. Por eso me gusta ese pasaje que recordamos en Proverbios 28:9. Todo aquel que aparta su oído para no escuchar las palabras de la Torah, su oración es una abominación. Eso es contundente. Repite. Y Proverbios 28:9 Dice. Sí, léalo. Vamos a ver, Proverbios. Búsquelo. El que aparta su oído para no escuchar las palabras de la Torah, su oración es una abominación. Tú siempre repites ese texto. Claro, Yo lo tengo marcado. claro. 28:9. Es un verso contundente. Lo marca, pero no lo memoriza. El que aparta. Mesir Oshno, Mishmoa Torah, Gan Tfilato, Toeva. 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Claro, entonces tú puedes ver a una persona orando y suplicando, haciendo ayunos y todo, pero si le vas a hablar de la Torah, no me hables de eso. Entonces, ¿qué tipo de oración está llevando? No puede ser que el espíritu que inspiró la escritura de la Torah sea contrario y opuesto al espíritu que le está llevando a orar. No puede ser que el espíritu que le ha llevado a creer en Yehoshua Mashiach sea contrario a las palabras de la Torah. Así es. Porque hay otro proverbio, capítulo 4, que dice: el sabio de corazón tomará el mandamiento. ¿Ya? Raham lev yikach mitzvah. El sabio de corazón tomará el mandamiento. Se puede tomar tiempo, claro, no va a decir que de entrada lo va a aceptar y todo, pero al menos no va a tener una actitud contendiente ni hostil contra la escritura. De pronto se queda callado, de pronto cambia el tema, etc. Pero en el tiempo se va a dar cuenta que el mandamiento es para que seas íntegro, para que seas perfecto. ¿Qué terminó diciendo el Mesías? Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. No puede ser que nosotros andemos por un camino distinto y Dios ande conforme a la Torah. ¿Y qué hay diferencia entre tamé y tamín? Tamé, ¿Sí? toda. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tamé es otra cosa. Ya es impuro. También lo contrario. Sí, tamé es todo contrario
y se escribe diferente. El desorden. El desorden, el desordenado. Muy bien, hermano. Entonces, en conclusión, ¿qué hemos visto hoy? Varias cosas interesantes. Que la salvación desde los tiempos más antiguos ha sido por gracia, ¿cierto? Que no hay bondad innata en el hombre en la cual Dios se fije, sino que Él ha hecho una elección y se ha propuesto llevarla hasta el final. La obra que empezó en vosotros, Él la terminará hasta el día de Jesucristo. Por eso es que Dios no se echa para atrás, porque Él no es como nosotros. Él no deja las cosas a medias. Él calculó y la terminó. En su mente está terminada. Por eso Él nos ve ahora así, justificados e íntegros. ¿A través de quién? Del hombre perfecto. Vamos a leer por último Efesios capítulo 4, versículo 18, creo que es, al 19. Miren que ahí Él instituyó pastores y maestros. Miren lo que sigue diciendo a continuación. 4, del 18 en adelante. Amén. ¿Qué dice? No, antes de eso entonces. Esto pues digo Ajá. y requiero del Señor, que ya no viváis como viven los gentiles. No, es antes, donde creo que el verso que 12 será. ¿Cuál? Dice que Él instituyó a pastores. Ya, ese es el capítulo El 4, 4. al final. Acá ella mismo dio unos apóstoles, Ese. otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Sí, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Amén. amén. A la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Cuando Dios dice que se consoló, ¿verdad? Se consoló a través del Mesías. Hizo elección de la humanidad en el Mesías. Por eso dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. 4:13. La fundación del mundo es el momento en el que Dios sujetó la creación a vanidad. Fundación del mundo es distinto a creación del mundo. Son dos cosas distintas. Dios creó el mundo y lo fundó, fue para que el hombre viviera allí, el hombre caído. ¿De acuerdo? El hombre caído viviera allí. Eso es la fundación del mundo. Entonces vamos a hacer el mapita y terminamos. ¿A dónde vamos? O sea, de la fundación dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la Exacto. fundación del mundo. Aquí está la creación buena. Cuando viene el pecado, entra el pecado en esta raya, aquí funda el mundo. Después de caer. Después de caer. ¿Verdad? Porque es que Adán peca, está en el Gan Eden y dice, bueno, te vas de aquí, ¿y dónde vas a vivir? Pues toda la creación es buena. Tú eres el único malo aquí en la película, ¿verdad? Entonces tuvo que, como dice en Romanos 8, tuvo que someter la creación a vanidad, la sujetó a vanidad. Esa sujeción a vanidad es la fundación del mundo. Porque dice que la sujetó, porque decir que el hombre fue el que fue por culpa del hombre. Por eso, Dice que por causa del hombre fue sujeta. por eso, para que el hombre pudiera vivir en un entorno. Porque si Dios no sujetaba la creación a vanidad, el hombre no tenía donde vivir. ¿Ya? La vanidad es como consecuencia de la caída que es el pecado. Claro, entonces ¿qué pasa? Que antes de la fundación del mundo, estamos hablando de la creación en su estado incorruptible. ¿Qué está diciendo? Que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió para que seamos incorruptibles. Eso es lo que significa. No de que ya nosotros preexistíamos, porque esa es otra doctrina que hay por ahí, la predestinación y ya la preexistencia. Entonces, yo existía desde antes. No. Cuando dice que nos eligió antes de la fundación del mundo, nos eligió para hacernos incorruptibles. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? La fundación del mundo es la era de la corrupción. Entonces, antes de la fundación del mundo es la era de la incorrupción. Es decir, cuando dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, quiere decir es que precisamente como vimos en la Parashá Bereshit, Claro.
Ya, que todo aparte desde la creación. Claro. El plan de Dios, el megaproyecto, parte de Exacto. la creación de Dios. Claro. O sea, desde allí, desde la creación, ya Dios tenía pensado hacernos hechura suya Claro. hacia En el futuro. Claro. ¿Ya? Entonces eso sería antes, escogido antes de la Antes de la fundación, porque ya estaba Ya pensado. estaba pensado. Muy bien. Correcto, hermano. Con esto hemos terminado hoy. Ahora, otra cosa que me llama la atención, tú sabes que antes que la tierra fuera ordenada, Ajá. ¿ya? Ujú. El diablo fue lanzado acá Ajá. a la tierra, Al mundo, al abismo. al abismo, Ajá. ¿ya? Al no cielo, como Al no cielo. habíamos definido, Muy bien. ¿ya? Es posible que algo parecido figuradamente le sucedió al hombre cuando fue expulsado de Claro. Gran Eden. Claro, que por eso habíamos dicho que la gran bofetada que le damos a Satanás y a las tinieblas es cuando perdonamos y cuando Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene perdón y eso es lo que más envidia le da, porque el ser humano sí tiene capacidad de regresar a Dios, mientras que él no. Entonces, por eso la importancia de que Dios nos haya perdonado y que nosotros también perdonemos, porque es algo que se escapa de sus beneficios, de sus posibilidades. Exactamente. ¿Ya? Entonces sí, ocurrió igual, la diferencia es que el diablo no tuvo retorno, mientras nosotros sí. Y es que ese fue el propósito de crear al hombre. El propósito de crear al hombre fue meterlo como una espía en medio de estas tinieblas. ¿Para qué? Como me gusta mucho esa cita de Hebreo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Me explico? Entonces el hombre fue creado aquí, ya Dios sabía que iba a pecar y todo, pero a través del hombre iba a introducir al varón perfecto. Por eso, generaciones después, vino Yehoshua, venido el tiempo, nació de mujer, una humana, nació en condición de siervo, para liberar a todos los que estaban en condición de esclavitud. Eso dice Gálatas capítulo 1. ¿Ya? Entonces no fue como que Dios se le salió de las manos el plan, el hombre pecó y no me lo esperaba. Y él sabía de antemano todo lo que iba a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dar gracias a nuestro Dios, hermanos. Vamos a proferir la bendición que el Señor ordenó para los hijos de Israel, pueblo acercado a Él a través de la sangre de nuestro Señor Yehoshua Mashiach. Amén. Dice así, número 624. Dice así.
Gracias te damos, Dios, porque recibimos tu bendición, Padre, tu palabra. Llévanos en esta semana, Señor, con apertura de labios para predicar tu palabra, con tu entendimiento, Señor, para que seamos testimonios, Padre, antorcha encendida en medio del lugar. Te rogamos, Señor, que regreses pronto en nuestros días, en nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Bueno, hermanos, vamos a unir la ofrenda para el salón y nos vamos. ¿Hay algún otro anuncio que vayamos a dar? Queda abierta pues, para la próxima semana que alguno de los hermanos que ya ha participado en la enseñanza pues, quiera dar una parashá. Bien, la puede preparar. Yo voy de plano, pero pues vamos a esperar que alguien más se ofrezca a enseñar. Cuidado, hermano. Entonces ya podemos salir. Hermano, ojo con la cámara. Cuidado, sí.